Bueno, como es la sesión 2, no voy a extenderme tanto como la otra vez. Ya sabéis, yo soy Lucía y estoy este año de organizadora del seminario. Me imagino que todos habréis recibido los correos, porque de hecho el enlace para entrar, si no tenías el correo, creo que no podías acceder, así que genial. En la primera parte de los seminarios siempre solemos hacer un enfoque pues un poquito más teórico. Ahora vamos a centrarnos en historiografía. La sesión previa también estuvimos hablando sobre el liberalismo y cómo se relacionan las ideas del liberalismo político con la esclavitud, esas contradicciones y esas paradojas que existen y que podemos ver en la vida real, ¿no? Como decía el otro día Nacho, cuando se aterrizan esas ideas, ¿en qué se convierten? Pues ahora vamos a seguir hablando de historiografía y un poquito de la parte teórica con la cuestión de la nueva historia del capitalismo, de la segunda esclavitud y esta propuesta historiográfica que es bastante reciente, creo, ahora nos lo contará Marc porque es el que sabe, yo estoy un poco de prestado, y a ver qué nos proponen y cómo nos pueden ayudar a posicionarnos, ¿no? Tanto dentro del aula como para comprender el tema. Así que creo que va a ser una sesión muy enriquecedora, igual que lo fue la otra, y sin más, si estás preparado, anem endavant. Vale. Bueno, mm, buenas tardes a todos. Soy Marc, compañero del Seminario de Teoría y Praxis. Y nada, yo voy a presentar simplemente la exposición que haré será presentar dos perspectivas, sobre todo, que han renovado en las últimas décadas los enfoques sobre el estudio sobre la esclavitud, perdonad, que son básicamente las tesis de la llamada segunda esclavitud y la nueva historia del capitalismo. Intentaré apuntar en las dos tendencias, tanto en qué consiste, qué aportan a la investigación y qué limitaciones podrían presentar. Mm, ya advierto que yo no soy ningún especialista en el tema y la exposición la basaré sobre todo en la lectura de artículos historiográficos que hemos subido, no todos. Entonces, por favor, el espíritu de este seminario es necesito vuestra ayuda también cuando termine la exposición. También, después de presentar estos dos enfoques, intentaré al final pues, lanzar alguna pregunta o para ver si podemos animar el debate en que nos pueden servir nuestra tarea como docentes o qué limitaciones les he encontrado yo. ¿Vale? También, disculpad que no tengo el apoyo visual. Iré tirando de mis apuntes un poco desordenados, así que pido perdón ya por si en algún momento me repito o hago una articulación un poco caótica, ¿vale? Bien, entonces empezaremos hablando de la tesis de la segunda esclavitud, qué consiste, qué aportaciones, qué limitaciones presenta. La tesis de la segunda esclavitud, si habéis leído los textos, eh, se trata de un concepto elaborado por el historiador estadounidense Dale Talmage, que falleció, por cierto, este año, en un artículo del 88, que tradujeron al español hace poquitos años, en un libro coordinado por él. Creo que en el 19 lo tradujeron. El artículo era La segunda esclavitud, el trabajo de servidumbre y la transformación de la economía mundo en el siglo XIX. En base a este artículo y al artículo del 18 que teníamos de Historia Social, he intentado sintetizar un poco cuál es la visión de Talmage, que después complementaré con las aportaciones de Robin Blackburn, historiador británico que también lleva más de 3 décadas dedicado al tema y que sigue un poco los postulados de la segunda esclavitud. Y después terminaré haciendo referencia a unas propuestas de Michael Zoiske que innovan o cambian un poquito algunos conceptos claves de este enfoque. ¿Bien? Bueno, para ir en harina, que si no me enrollo demasiado, el concepto de segunda esclavitud, según el proyecto, primero tenemos que entender el concepto, cómo surge y cuándo se expande. Tenemos que decir que no tuvo una gran acogida en su momento, ya que se origina a finales de la década de los 80, el capitalismo no es en ese momento una... La esclavitud y el capitalismo son categorías en ese momento que no se relacionan demasiado, que tal vez no está en el mainstream, ¿no?, de la explicación historiográfica sobre el tema, pero esta propuesta de segunda esclavitud es redescubierta y adoptada por un número mayor de investigadores a partir de la crisis económica global a finales de la década de los 2000, de la mano del redescubrimiento y el interés en el estudio de las dinámicas capitalistas a gran escala, los estudios globales y la desigualdad, y también el redescubrimiento de revalorización de algunas tesis marxistas o posmarxistas. De hecho, ya veremos que esta tesis de la segunda esclavitud bebe fundamentalmente de las tesis de Wallerstein, aunque modificándolas. Sintetizando la propuesta, podríamos decir que surge con un objetivo claro, que es el de combatir las visiones que contraponían la esclavitud con la modernidad capitalista, que desvinculan una de la otra presentándolas como polos opuestos incompatibles.
Así, la interpretación más extendida nos habla de un siglo XIX como un siglo de las revoluciones políticas que acaban con el antiguo régimen y extienden la condición de ciudadanía, acompañada de la revolución económica con la instalación del capitalismo industrial y el trabajo libre asalariado, que deja la esclavitud como un anacronismo tanto político y moral, por una parte, suprimido o eliminado de la mano de la abolición primero de la trata y después de la esclavitud en un proceso iniciado por el triunfo de las diferentes revoluciones liberales, y también un anacronismo económico. Ya veremos que esto también lo repiten los historiadores de la nueva historia del capitalismo. Un anacronismo económico porque es poco rentable, ineficiente dentro de las relaciones de la nueva economía mundo del capitalismo industrial. Así pues, según Tomic, este tipo de visiones, tan extendidas en su momento, obvian una de las ideas fuerza del enfoque. Es que fue precisamente durante el siglo XIX, el siglo antiesclavista por excelencia, cuando la esclavitud alcanza el apogeo de su desarrollo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que este apogeo viene de la mano de la expansión de la esclavitud a lo que él denomina nuevas fronteras de producción. Nuevas fronteras de producción agrícola, la modalidad de plantación, de plantación esclavista. De lo que serían nuevos centros esclavistas. Es decir, de, de lo que sería después de Haití o Jamaica, pasamos de las plantaciones de algodón de los estados del sur de los Estados Unidos, las plantaciones azucareras de Cuba y cafeteras en Brasil. La esclavitud para Tomic es una forma de capitalismo o, dependiendo del artículo que leamos, más que una forma parte del capitalismo. Está integrado en el sistema capitalista. La extensión de la forma del capitalismo industrial no destruiría unas formas consideradas arcaicas de organización social, ni establecería una movilidad general del capital y de la mano de obra en un mercado libre y universal, sino que la esclavitud se adapta a las nuevas condiciones de la economía mundial. Es decir, esta doble revolución de la que hablaba Hobsbawm, la revolución liberal y la revolución industrial, no solo sienta las bases para que desaparezca la esclavitud en Gran Bretaña y en las metrópolis, sino que genera unas condiciones que fomentan su expansión e intensificación fuera de los territorios metropolitanos, en Cuba, Estados Unidos y Brasil. Así pues, el sentido y el carácter de la esclavitud se transforman. Se vuelve una condición para la reproducción del capital industrial. Se imponen en el intento de obtener mercancías baratas sin tener en cuenta la forma de trabajo que la produce. El esclavo es mano de obra productiva por encima del esclavo como mercancía, aunque esta sentencia es matizada por otros autores. De hecho, en los últimos trabajos de Tomic hace hincapié en que el valor del esclavo como mercancía continúa siendo alto. Ya veremos cómo Blackburn pone un poquito de énfasis en esto. Así pues, la segunda esclavitud propone que las nuevas zonas de producción esclava se forman como elementos de un ciclo distintivo de expansión económica y geográfica de la economía mundo capitalista que transforma todo el mundo atlántico durante la primera parte del XIX. Es decir, la segunda esclavitud se sitúa en el siglo XIX, en la parte más expansiva, sobre todo en la década de los 10, la década de los 60. Y como condiciones necesarias tiene la industrialización, la urbanización, la reestructuración de los mercados mundiales, la descolonización, entendida como la descolonización del norte de América, y la formación de los estados-nación en el continente americano, además del desarrollo del liberalismo político y económico. Es decir, no contraponemos esclavitud al liberalismo, sino que es una condición para que se desarrolle este nuevo tipo de esclavitud. ¿Bien? Disculpad. Así pues, las zonas de la segunda esclavitud eran en parte integrantes de la formación del nuevo orden capitalista liberal del XIX y al mismo tiempo ilustran las contradicciones que genera este mismo orden. En esta línea, en el artículo de Blackburn, que él desarrolla en una tetralogía de trabajos desde la década de los 70 hasta hoy, yo he encontrado interesante cómo añade algunos aspectos que igual en los artículos de Tomis no aparecían, o al menos en los que hemos consultado. Por ejemplo, él resalta algunas rupturas de la primera esclavitud, considerada como la esclavitud imperial de la Edad Moderna desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y esta segunda esclavitud, como es que la segunda esclavitud abastece
a los mercados libres industrializados y donde había llegado la revolución mercantil. Es decir, el mercantilismo, la desarticulación del mercantilismo fomenta el desarrollo de la esclavitud en los nuevos centros de plantación. Así pues, la segunda esclavitud se vincula a la aceleración del capitalismo industrial, que es igual o más productivo y más moderno. Las plantaciones no son tampoco centros de producción arcaicos o no industriales. Igualmente, una cosa interesante que me ha parecido del artículo de Blackburn es el énfasis que hace también en que él lo enuncia como que es una explotación esclavista más racial. ¿En qué sentido? En que durante el siglo XIX, aunque siempre tengamos en la cabeza el tema de la abolición, creo que en estos nuevos centros esclavistas las posibilidades de manumisión de los esclavos se reducen en comparación a los anteriores centros esclavistas, ¿no? Como Haití o Jamaica. ¿Por qué dice eso? Dice básicamente que los esclavistas o los hacendados viven como en una tensión, ¿no? Tienen por una parte que responder a las nuevas demandas del mercado y por otra tienen la amenaza de la revuelta de esclavistas. Entonces, como que se previenen más, incluso la disciplina laboral parece que se incrementa en este siglo XIX. La intensificación de la demanda industrial, de los ritmos de trabajo, unidos a la amenaza de la manutención o una revuelta de esclavos, parece que aumentarían la opresión frente a esta forma de trabajo forzada. También incluye que estas nuevas fronteras esclavistas se generan en parte por una ampliación de un proceso de expropiación o apropiación violenta de territorios indígenas, sobre todo tanto en Brasil como en Cuba. Entonces, claro, la ampliación de la producción implica también una ampliación de la extensión, que es una apropiación violenta. Entonces, me parece interesante porque hay algunas veces que el tema de la violencia no no apareció en los artículos consultados y me parece interesante que lo incluyera. Igualmente, otro aspecto interesante es el de el punto de vista de los hacendados, de cómo para arrancar una nueva explotación de plantación se requiere una gran inversión en capital, tanto en tierras como en esclavos. De manera que él insiste en que es importante investigar la intervención de los intermediarios, de los banqueros, de los prestamistas, para comprender este auge también, este auge de la segunda esclavitud. Es una faena, bueno, es una tarea que se ha hecho bastante, bueno, por lo que parece en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y que aquí en España el libro, algunas obras recientes como la de Piquera sobre los negreros, o los estudios de Martín Rodrigo sobre Marqués de Comillas y otros, parece que están hurgando ahí. Pero es importante no perder de vista esta dimensión. Porque según Blackburn, tenemos que ver también que dentro de los hacendados o los propietarios de esclavos, se genera una competencia. Unos ganarán y acumularán más tierra y extensión y otros no podrán competir con ellos, perderán el capital también en forma de esclavos. Otro punto también que añade Blackburn y que me parece también muy interesante es, además de la circulación de la mercancía o la producción en la plantación, la atención que muestra la relación con el consumo. Y entonces ahí él entra un poquito en polémica con la tesis de las revoluciones industriosas. No sé si habéis oído hablar, ¿no? De Jean de Vries, que puede recoger a también Bailey, en el cual, simplificándolo mucho, defienden que los cambios en las tendencias de consumo doméstico en Europa son un impulso fundamental para el arranque de la revolución industrial. Que antes y durante la revolución industrial habría una serie de revoluciones industriosas vinculadas a objetos cotidianos de consumo de las clases populares y medias, ¿no? Pues los cubiertos, la ropa interior, el café o el papel de fumar, etc. Ahí lo que hace Blackburn es, reconociendo este papel, decir que el trabajo de los esclavos y de esta incipiente red mundial de intercambios de materias primas, pero también de estos productos de consumo, aportan elementos principales de un estilo de vida
que intensifica la dependencia de las regiones remotas entre los consumidores. Él creo que pone el ejemplo de que los trabajadores industriales europeos o británicos, claro, consumen tabaco, consumen azúcar en su día a día y que esas materias, esos productos de consumo vienen de estas nuevas fronteras de la segunda esclavitud. Entonces, la revolución industrial está ahí, pero la esclavitud también la alimenta. Entonces, no se puede desvincular porque parecen la polémica en la que entra con De Vries y Bailey que ellos obvian esta dimensión. ¿Vale? Oye, disculpenme, me dice Lucía, ¿se oye bien o hay problemas de... ¿Se oye bien? Yo sí, yo sí. Ah, vale, vale. Vale, perfecto. Pues nada, yo digo, ostras, estoy aquí. A ver si estoy hablando y no se me escucha. Vale, Sí, perfecto. sí, era per si de cas, perquè deu ser el nou internet, però per si de cas, dic, no vaya a ser. Val. Vale, vale, disculpad, ¿eh? Bueno, entonces, como decía, ¿no? Blackburn introduce el papel de los hacendados, introduce un par de rupturas de la segunda esclavitud con la primera, introduce esta relación con el consumo de las clases populares, y también pasará un poquito de soslayo, pero remarcará que tenemos que estar atentos también a las dinámicas del abolicionismo. Es decir, ser conscientes de que uno de los grandes méritos que he dicho antes es que los méritos, entre comillas, de la segunda esclavitud es que resiste a la gran oleada abolicionista del siglo XIX. En parte por lo que he dicho antes, porque muchos de los esclavistas de estas nuevas fronteras, por ejemplo los del sur de Estados Unidos, tendrán esa prevención de evitar revoluciones como la haitiana y al mismo tiempo satisfacer este incremento exponencial de la demanda de productos de plantación en Europa que además ya no satisfacen las antiguas fronteras extractivas esclavistas. Bueno, después de esta exposición un poco atribulada, simplemente voy a resaltar algunos puntitos como las aportaciones que he podido sintetizar, tanto de los artículos de Tomic como del artículo de Pretel, que habla de las dos tendencias, ¿vale? Sintetizando mucho, diríamos que las mayores aportaciones de esta corriente, de esta tesis, sería, en primero, que reconoce la especificidad de estos nuevos sistemas esclavistas de Cuba, Estados Unidos y Brasil, situados en el siglo XIX, reflejando, sobre todo, que la institución esclavista es dinámica y compleja, que no desaparece, sino que se adapta y se reajusta a la nueva economía mundial. También, aunque yo al menos no lo he podido ver desarrollado en estos artículos, se ve que los trabajos más empíricos que se han realizado permiten acoplar o resaltar la coexistencia de las formas de esclavitud con otras formas de trabajo coactivo, semiesclavo o de servitud, que muchas veces se dejaban de lado cuando se analizaba la esclavitud del siglo XVIII, también del XIX. Igualmente, uno de los grandes méritos de este enfoque viene también en parte por el método que aplica. Y es sobre todo que intenta relacionar las dinámicas globales con las locales y entender las relaciones económicas como una relación. Es decir, no como una simple adición de partes, de añadir casos particulares para intentar amoldarlos a una definición de esclavitud, por ejemplo, sino que el estudio de los diferentes casos, las investigaciones empíricas, se insertan siempre teniendo como a priori la existencia de una economía mundo que es también dinámica. Ahí, si habéis leído el artículo más teórico de historia social, bueno, cuesta, o al menos me ha costado a mí un poquito digerirlo, pero lo que quiero resaltar es que la finalidad de las investigaciones es comprender los procesos de cambio y transformación social, y no tanto catalogar las características estáticas de cada fenómeno. Es decir, parten de considerar el sistema mundo o la economía mundo como la unidad de análisis general, y dentro de aquí la investigación examina cada unidad de observación, cada caso concreto. ¿Vale? Es decir, se entiende el caso concreto siempre en relación con los otros que se comparan. ¿Ok? No es una comparación estática en base a unos a priori, sino que tú, por ejemplo, de hecho en el final del artículo, hace un ejercicio un poquito entre
Jamaica, creo que hablo de memoria, ¿no? Creo que era Jamaica y Cuba, y no recuerdo qué otro elemento, y claro, notamos cómo el crecimiento de uno se relaciona con la bajada del otro. ¿Eh? Bueno, en resumen, la relación entre capitalismo y esclavitud, entre esclavitud y economía mundo, no se resuelve con definiciones, sino siempre con investigación empírica dentro de un marco teórico de combinaciones dinámicas de esa economía como relación. Así pues, ¿qué otras aportaciones tenemos aparte de el enfoque dinámico de la esclavitud, la relación entre lo global y lo local, que es tan difícil de conseguir muchas veces? También la superación de ese dualismo entre que esclavitud y el trabajo libre asalariado, ya que los diferentes trabajos en esa línea han desvelado, según en este caso Preter, que estas dos formas de trabajo son interdependientes. El capitalismo atlántico se transforma gracias a la interacción entre el trabajo forzado, el trabajo asalariado, las formas de trabajo semiesclavo. Por otra parte, superar las visiones estáticas y concepciones también inmóviles e históricas de la esclavitud, a centrarse en las transformaciones, las comparaciones, muchas veces durante diversas décadas, remarcar la condición capitalista de la esclavitud del XIX y, bueno, bien, bueno, en realidad también resaltar un poquito las dinámicas internas de la economía de plantación. En resumen, comparación, dinamismo, esclavitud como fenómeno cambiante, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en las limitaciones. ¿Qué limitaciones tenemos? Sobre todo los déficits los he encontrado en el artículo de Preter y básicamente resalta tres. El primero es que, según él, pierde de vista las continuidades, entre las diferentes formas de coerción y violencia y cómo se adaptan para enfrentar a los cambios legales. Por otra parte, sobre todo, en esta línea también, dice que no se presta la suficiente atención a aspectos como la trata, sobre todo ya a partir de la abolición, la trata ilegal, el proceso abolicionista y sobre todo algunos aspectos más culturales o ideológicos. Aunque si vemos un poquito algunas de sus notas, de las notas del artículo, o si vemos un poco los últimos publicados por Blackburn, vemos que el tema de la trata o la abolición sí que se incluyen. Es verdad que el tema de la cultura o la ideología tal vez se queda un poquito al margen, pero yo creo que estaría un poquito en desacuerdo, ¿no? La abolición y el elemento abolicionista sí que está ahí. De hecho, uno de los seguidores de esta línea, el máximo representante que tenemos, de los máximos representantes que tenemos en la historiografía española, que es Piqueras, el último libro trata sobre todo de los debates de la abolición. Y su trabajo se enmarca plenamente en esta tesis de la segunda esclavitud. Bien, entonces, esta sería un poquito a grandes rasgos la tesis de la segunda esclavitud. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque dentro de los seguidores de esta tesis, ¿no? Que al final es un concepto que si leemos hasta las breves historias generales de la esclavitud ya siempre aparece, ¿no? Lo que pasa es que algunos lo ponen un poco como una palabra ilustrativa y otros sí que lo utilizan como una idea de análisis y comparativo. Dentro de estos últimos, Michael Zeuske tiene un libro que creo que lo pusimos en la bibliografía, que habla de la esclavitud como historia mundial, ¿vale? Y ahí quería resaltar que él introduce un par de conceptos que si queréis después los podemos discutir. Y es que él, dentro de aceptar el marco de la segunda esclavitud como un periodo eh, diferente, un periodo más reciente del sistema esclavista, él prefiere hablar primero de la esclavitud, hace énfasis en una dimensión que igual no solemos ver, o yo al menos no desconocía, es que el centro de la esclavitud precisamente era disponibilidad sobre los cuerpos humanos, basada en una violencia real ejercida sobre esos mismos cuerpos y la degradación de estatus. Es decir, todo tipo de coerción sobre el cuerpo violenta y que degrade el estatus entraría en su concepto de esclavitud. Así que él, en vez de esclavitud, suele hablar de esclavitudes. Es decir,
no hay un tipo de esclavitud estática que mute un poco, sino que él defiende que hay sociedades con esclavitudes más o menos pronunciadas y más o menos institucionalizadas. Pero el centro de la esclavitud sería la coacción sobre el cuerpo de personas trabajadoras y que son degradadas por esta coerción. Otro concepto que introduce también es el que llama las mesetas de esclavitud. Su proyecto, que va un poquito más allá del tema de la segunda esclavitud, es intentar generar una historia mundial y global de la esclavitud, que abarque toda la historia humana prácticamente. De hecho, él apunta que la esclavitud nacería ya casi en el Neolítico, en el Mesolítico, y llegaría hasta la actualidad. Entonces, él dice que cada una de las etapas en las que podemos ver esas esclavitudes diferentes son lo que llama mesetas. Es decir, son intentos históricos antropológicos, según sus palabras, de ordenar los diferentes estados y las diferentes esclavitudes en el tiempo, que se pueden a veces solapar, desaparecer o volver a aparecer. Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos? De hecho, bueno, disculpa, las mesetas que él distribuye la historia humana en 5 mesetas, del 20.000 al 8.000 a.C., el 3.000 a.C., después a partir del siglo XV, la cuarta sería a partir del XIX, que coincide con la segunda esclavitud, que al final es el marco que él, en otros artículos más concretos, es el que adopta, y otra meseta que abarcaría el siglo XX y la actualidad. ¿Qué pasa con estos conceptos? Yo creo que tienen una potencialidad de ser muy abiertos y que en efecto pueden servir para abarcar diferentes esclavitudes o coerciones a lo largo de toda la historia, pero yo creo que esa potencialidad también es su límite, su limitación. Son conceptos muy abiertos, muy vagos, ¿no? ¿Cómo ponemos también la raya entre, no sé, coerción de tipo económico, coerción física? Bueno, no sé, me parecen un poco vagos, ¿no? Pero quería sacarlos aquí a la luz porque igual sí que nos pueden servir a lo mejor en clase para introducir la variable de la violencia o la hora de tratar las esclavitudes, sobre todo contemporáneas, que sí que lo podemos abordar en el aula. Bien, por una parte, esto terminaría un poco los puntos fuertes de la segunda esclavitud. Y ahora quería ser un poquito más breve porque me enrollo, como lo tengo un poco desordenado, pero hablaríamos de la otra tendencia que está marcando también los últimos 15 años más o menos, este auge de historias del capitalismo y la esclavitud, que es la denominada como nueva historia del capitalismo. En este caso, también surge en Estados Unidos, pero al contrario de la recepción inicial de la tesis de la segunda esclavitud, en este caso su recepción ha sido mucho más amplia. Surge en el mismo contexto, aproximadamente, de crisis económica de segunda mitad de los años 2000, sobre todo a partir del 2008, aunque la línea de la nueva historia del capitalismo arranca un poquito antes, pero coge auge con el contexto de crisis económica y sobre todo también con el desarrollo eh, de demandas ciudadanas, sobre todo en Estados Unidos, demandas y debates alrededor de la reparación de las víctimas de trata, de las víctimas de la esclavitud, alrededor también de las polémicas en los museos, ¿no? ¿Qué hacer con el patrimonio? También de ciertos reportajes en medios de comunicación de masas que surgieron a finales de la década de los 2000, las protestas contra la violencia policial contra los cuerpos racializados, etcétera, etcétera. Todo este contexto contribuye a que estas propuestas tengan mayor auge, ¿no? Una recepción mayor. También, en parte, el hecho de que está escrita por historiadores generalistas que cuidan bastante la redacción y tengan voluntad también de dirigirse y ampliarla y, al mayor número de público posible, genera esta, esta recepción no tan masiva, entre comillas, de esta nueva corriente. Los mismos desarrolladores de la corriente, que ahora explicaremos, ellos reconocen que no es un enfoque completamente nuevo. Ellos reconocen la deuda con autores como Eric Williams, ¿no? Que trataremos en la siguiente sesión, con Amy Cori, con Sidney Mintz, el trabajo sobre el azúcar desde los años 70, de Catherine Hall, ¿no? Sobre todo con historiadores que han tratado el Imperio Británico y con
también algunos que han tratado el tema de la raza, ¿no? Williams, pero también Cedric Robinson, los marxismos negros, ¿no? Viene un poquito de ahí. De hecho, creo que son Beckett y Rockman los que ven que en Estados Unidos esa línea de investigación era muy minoritaria hasta los años 2000. Entonces, una de, de las limitaciones que tiene, que le acusarán a esta corriente, que es que tal vez no está suficientemente anclada en supuestos teóricos y que es demasiado empírica, ellos lo justifican diciendo que es que hacían falta estudios empíricos. Así, la nueva historia del capitalismo no pretende descubrir un nuevo campo, sino abrir nuevas perspectivas al plantear preguntas que igual se habían planteado, pero de una manera un tanto diferente. Ahora lo veremos. Antes de pasar a ver los puntos que sustentan esta visión, tenemos que tener en cuenta que también ataca el mismo objetivo, un objetivo similar al de la segunda esclavitud. Y es que va contra las tesis tradicionales en la historiografía americana que presuponen la irrelevancia de la esclavitud para el capitalismo americano, o que la ven como una forma ineficaz de organizar el trabajo, la producción e incluso de bloquear la innovación empresarial, y que segrega la realidad industrial y, entre comillas, moderna del norte con ese anacronismo, otra vez, como hemos dicho antes, económico-político del sur. Así pues, ellos se centran o denominan al capitalismo americano como un capitalismo esclavista, en el que colocan la economía esclavista en el centro de la matriz, podríamos decir, del desarrollo industrial de los Estados Unidos. El trabajo esclavo del sur iría unido a una serie de mejoras técnicas y de modernización agrícola que aumentaría muchísimo la productividad de unos productos, tanto los productos materiales, que alimentarían la industrialización del norte, pero también en la generación de acumulaciones de capital y de riqueza, por ejemplo, para los prestamistas que muchas veces también venían del norte. O, por ejemplo, de hecho, es interesante que Beckett y Rockman dicen algo así como que los contemporáneos veían mucha más clara la vinculación entre el capitalismo, el desarrollo industrial y la esclavitud que muchas veces los intérpretes posteriores del siglo XX, ¿no? De hecho, habla así como, no recuerdo ahora, tenemos aquí, sí, cita alguna fuente que habla de que tiene clara la conjunción de intereses del esclavista, el fabricante y el comerciante. En otra fuente primaria, creo que mencionan como el norte es considerado como el socio en la iniquidad. Es decir, tanto los abolicionistas como durante la guerra civil, tanto una parte como la otra tienen clara que son dos realidades que están unidas, que no están disgregadas, como las interpretaciones posteriores pondrán de relieve o intentarán resaltar. Los banqueros y las fábricas del noreste están unidas a las materias primas y a los campos de esclavos del sur. Entonces, ¿cuáles serían, de esta introducción, cuáles serían las principales aportaciones de la nueva historia del capitalismo? Primero, poner el foco en el capitalismo como categoría de análisis. Como hemos dicho, vinculándolo con la esclavitud. La esclavitud, otra vez, como germen o inserto en dice en algún momento del artículo, en el ADN del capitalismo americano, no una cosa aparte. Otra característica sería, como también hemos mencionado, la prioridad del trabajo empírico sobre la acumulación o la aplicación de categorías teóricas abstractas. Ellos hablarán de, aparte de capitalismo esclavista, hablarán también de capitalismos más que de capitalismo singular. De hecho, igual un poco por reacción, sus libros y artículos mostrarán un desinterés por temas clásicos de la historia del estudio del capitalismo, como las transiciones, ¿no? Las transiciones entre etapas, las transiciones entre modos de producción. Se centrará más en reconstruir su funcionamiento que no en explicar las lógicas a partir de un concepto teórico a priori. Veremos que esto se les criticará. ¿Bien? Aparte de este énfasis en el trabajo empírico, también una de las aportaciones, sobre todo, esto serían más aportaciones que alterarán la periodización clásica de la historia de los Estados Unidos. Es decir, la Revolución Americana y la Guerra Civil ya no estarán en el centro de la modernidad, de la contemporaneidad de los Estados Unidos. Podrán ampliar el foco, ¿no? Y sobre todo mover mucho las fronteras, dependiendo de
del fenómeno dentro de esta visión del capitalismo esclavista, pues moverán las fronteras, ¿no? Pues cogerán entre la década del 10 y la del 60 algunos, o por ejemplo el algodón, o se irán al siglo XVI o siglo XVII a la etapa colonial y lo alargarán, ¿no? Por ejemplo, el libro de Becker sobre el algodón sí que coge esta perspectiva de largo plazo, aunque se centra sobre todo en el siglo XIX, intenta irse un poquito más a los orígenes. ¿Bien? Bueno, después mm, también tiene un vínculo o posibilita el vínculo con la perspectiva de la segunda esclavitud, ya que, bueno, una de las características de esta nueva historia del capitalismo es que también se centra sobre todo en Estados Unidos. Es, como hemos dicho, una de las nuevas fronteras y centros extractivos de la segunda esclavitud. Entonces, hay voluntad de enlazarla. Resalta también la interdependencia entre la agricultura de plantación, la producción fabril y la circulación también de mercancías y de capital. También tiene en su haber que incorpora una variedad de subcampos y metodologías historiográficas que también están muy en boga, sobre todo a partir del siglo XX, a partir de los años 80 o 90, ¿no? La historia global, por supuesto, pero también diferentes historias laborales, la historia económica, la historia del funcionamiento empresarial, sobre también una perspectiva cultural en muchos casos, de la cultura material. Por ejemplo, el último libro de Seth Rockman habla de esto, ¿no? De los bienes materiales, sin casarse con una perspectiva concreta. ¿Bien? Entonces, lo mismo. Aportación, posibilidades, pero también limitaciones en otro estudio. Y la que yo creo que es una de las mayores aportaciones y que creo que es también para nosotros de las más válidas, es que contribuye a desnaturalizar nociones como capitalismo, liberalismo, mercado, ya que desde este enfoque a veces cultural y a veces también más material, el mercado, ellos conciben el mercado como agentes económicos reales, personas sobre todo, o instituciones, y una serie de normas, de derechos, de valores que configuran la forma en la que se ejerce el poder económico. Es decir, intentan huir tanto de las ortodoxias neoclásicas que conciben el mercado como un ente autorregulado, etcétera, etcétera, pero también, aunque recogen alguno del pozo de la economía crítica marxista, también se alejan del vocabulario muchas veces estático de algunos marxismos. ¿Eh? Sabemos que eso es muy, muy simplificador. Pero bueno, intenta desnaturalizar conceptos clave, ¿no? Como capitalismo, liberalismo, mercado. De hecho, en algunos de los trabajos, claro, como sus ámbitos de trabajo son tan amplios, harán uso o intentarán descifrar conceptos como el de comodificación, es decir, intentar descifrar el proceso por el cual las cosas se convierten en mercancías, o también el proceso de financiarización de la economía, ¿no? Rastrear cómo se crean los mercados de valores, no simplemente desde un enfoque interno de la oferta, la demanda, la bolsa, sino también por dónde vienen los valores estos, ¿no? Es decir, cómo se acumula el capital, quién invierte, en qué invierte, por qué la esclavitud supone tanta inversión de capital financiero. Es decir, la economía liberal se desnaturaliza también. Son procesos derivados de la intervención de los seres humanos, insertas en relaciones de poder, más que entes autónomos guiados por la mano invisible del mercado o una serie de fases preconcebidas en el desarrollo económico. También tendrán y aportarán muchos temas, ¿no? Si vemos los ejemplos en las notas de epidemiología de los diferentes artículos, tenemos estudios desde materias primas concretas, como el algodón, el azúcar, hasta el establecimiento de redes financieras en un ámbito local, cómo se reestructura el funcionamiento administrativo de las empresas, eh, la representación, bueno, representación de la esclavitud en algunas obras de arte, no sé. Entonces tiene unos temas muy variados. ¿Eh? Por último, también diríamos que, bueno, dejemos aquí un poquito. Entonces, más o menos serían estas las aportaciones, ¿bien? Desnaturalizar conceptos claves como sobre todo el capitalismo, incorporar
varios subcampos y metodologías historiográficas, enlazar con la perspectiva de la segunda esclavitud, modificar la periodización, la cronología, priorizar y basar sus conclusiones del trabajo empírico y insertar sobre todo la esclavitud en el desarrollo capitalista de los Estados Unidos. ¿Cuáles son sus límites? Pues muchas veces, igual que hemos visto antes con la segunda esclavitud o con Zoisque, muchas veces van unidos a sus potencialidades. La principal que le achaca Bretel en su artículo y otros historiadores económicos sobre todo es que no que utilizan una definición demasiado vaga del capitalismo. Igual no es suficiente con decir que hay diversos capitalismos, sino que tenemos que coger algún concepto, ¿no? Un concepto demasiado laxo. Después también, según él, los argumentos que presenta muchas veces son poco novedosos y tendrían más de innovador en la forma que están presentados y en el contexto en el que se han presentado que en el fondo. También les achaca perdón, que aunque algunos de sus trabajos presuman de un enfoque global, la mayoría, por ahora, de las obras se refieren y reorientan otra vez el estudio de la esclavitud al mundo atlántico. No tienen en verdad una dimensión global, como la propuesta de Zois, que aunque sea muy polémica, o algunos de los estudios de la segunda esclavitud. De hecho, el foco está sobre todo en Estados Unidos. El Caribe, sorprendentemente, queda fuera de muchos de sus trabajos. De hecho, es desde la parte de la segunda esclavitud cuando se está enlazando por la parte del Caribe con esta tesis de la nueva historia del capitalismo. Y el que yo creo que también es muy relevante para nosotros es que obvia cuestiones importantes, o obvian, ya digo, en español no tenemos muchas obras tampoco representativas, pero obran muchas veces la clase y sobre todo el género. Faltan estudios que incorporen la dimensión de género. Pero bueno, yo también lo extendería a la mayoría de perspectivas, o que yo al menos conozco superficialmente sobre estudio de la esclavitud. Eh, También, igualmente, aunque hemos dicho que su punto fundamental es insertar la esclavitud en el desarrollo capitalista americano y que los trabajos son de mucho seguimiento empírico, según Pretel, al final queda pendiente, y de hecho también lo reconocen ellos Becker y Rockman en un artículo, queda pendiente entrar en la cuestión de fondo de, ok, pero ¿cuál es la contribución más concreta de la trata y del trabajo esclavo en la acumulación de capital y su peso para el despegue industrial americano? O sea, parece que al final no responden la pregunta que aspiran a responder. Y dentro de esto también, Rockman y Becker, que son dos de los representantes de esta corriente, también advierten sobre el riesgo de que algunos trabajos centrados más en la historia, diríamos, intelectual o de los conceptos económicos, ¿no? Sería que dejen de lado también la clase y los conflictos violentos. En el trabajo de Becker sobre el algodón sí que está, ¿no? Sí que están las condiciones de trabajo de las fábricas, sí que hay alguna también referencia a la violencia, pero parece que muchos, según ellos, lo dejan de lado. Así pues, ellos terminan su artículo diciendo que si el sentido de la contingencia en el corazón del proyecto de la historia del capitalismo, es decir, este estudio empírico, ¿no? Puede desaparecer de la vista si el capitalismo es efectivamente un no acontecimiento. Y sin la violencia del Estado, la anomia del trabajo en las fábricas y los dolores del hambre de la pobreza absoluta, un capitalismo construido sobre los imperceptibles procesos de mercantilización, y financiarización, es un capitalismo que parece el producto de fuerzas inexorables y irresistibles. Es decir, volvemos a mistificar y no a desmitificar el capitalismo. Entonces, la clase, la violencia, la acumulación de capital tienen que estar también al centro de este proyecto. No simplemente en ver cómo se construyen los circuitos financieros o los conceptos de mercantilización de las cosas. Bueno, eh, ahora ya para terminar, y perdonad la dispersión a veces y que sé que esto con un poquito de apoyo visual se entendería mejor, a ver si puedo hacer llegar a los compañeros del seminario alguna cosita estos días. Simplemente quería hacer algunas preguntas abiertas y a ver si podemos arrancar un poquito el debate, ¿no?
Primero, quería ver, me parece una cuestión interesante ver el tema de los conceptos, ¿no? Los conceptos como capitalismo esclavista nos sirven por ellos mismos. Nos tenemos que posicionar también a ver cómo definimos el capitalismo. Propuestas y con la esclavitud lo mismo. ¿Cómo lo circunscribimos o cómo lo acotamos? Los conceptos tan abiertos como el deseo es que nos sirven, no nos sirven. También, por otra parte, me gustaría también que reflexionáramos sobre uno de los puntos más interesantes de las dos perspectivas, que es cómo aplicando este tipo de perspectivas, yo pienso en nuestra clase de secundaria, podemos contribuir a desnaturalizar el capitalismo, las categorías, ¿no? De capitalismo, liberalismo, de modernidad, de qué es arcaico, de qué no lo es, ¿no? Vinculando también esta perspectiva de la violencia, la explotación, de la acumulación por desposesión, que dirá Harvey también. Bueno, una cosita que ya salió el primer día, pero bueno, me parece central. Y por último también, otra tercera cosita es, ¿dónde queda el género? Aquí. ¿Cómo lo incluimos? Y bueno, yo creo que más o menos ya estaría, ¿vale? Y disculpad otra vez el rollo y la dispersión. Venga, gracias. Vale. Moltíssimes gràcies, Marc. No demanes disculpes, que ha sigut una classe estupenda. A mi personalment m'ha servit moltíssim per aclarir-me. Els textos eren complicats i m'ho has facilitat mogolló. A veure, ara anem a passar a la segona part de la sessió, que el que anem a fer és, vaig a detindre la gravació i ja anem a començar amb el col·loqui.